Nadie llega solo a su dolor. Cada emoción que hoy te pesa, tiene raíces. Y cada raíz tiene una historia. Este video es una invitación a mirar esa historia, con otros ojos. No todo lo que te duele, empezó contigo. A veces, ese miedo que no puedes explicar. Esa angustia que se activa sin razón aparente. No son tuyos. Son ecos de un sistema. Voces antiguas. Heridas no dichas, que buscan una salida a través de ti. Hoy vas a descubrir que lo que ves en tu vida como un problema, tal vez es solo un intento del alma familiar por equilibrarse. Si alguna vez sentiste que repites lo que juraste no repetir, o que cargas con emociones que ni siquiera sabes de dónde vienen, suscribirte a este canal puede ser ese primer paso que estabas esperando. Aquí, cada video es una puerta hacia la comprensión profunda del alma familiar. Un espacio donde la espiritualidad y la historia se encuentran. Para ayudarte a ver lo invisible, soltar lo que no es tuyo. Y comenzar un camino de transformación real, desde el origen. Para iniciar vamos a remontarnos a mediados del siglo XX, donde la psicología dejó de mirar al individuo como un ente aislado. Y empezó a observarlo como parte de un sistema, su familia, su historia, su contexto. Nació entonces una mirada revolucionaria, la terapia sistémica. Una forma de entender el comportamiento humano, desde las conexiones invisibles que nos habitan. Durante mucho tiempo, la idea era explicar el dolor humano como si éste naciera y muriera dentro del individuo. Si alguien sufría, la pregunta era, ¿qué le pasa a esta persona? Pero hubo un momento, no hace tanto, en que algunas mentes inquietas comenzaron a hacerse otra pregunta. ¿Qué está pasando a su alrededor? Así nació la mirada sistémica. Una forma de comprender que los síntomas, muchas veces, no son errores, sino mensajes. No son el problema, sino una señal de que algo más amplio necesita ser visto. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se enfrentó a un nivel de trauma colectivo tan grande, que las respuestas psicológicas de entonces ya no alcanzaban. Había heridas que no se podían explicar solo con teorías individuales. Y entonces, empezó a tomar fuerza una nueva forma de observar al ser humano. No como una isla, sino como parte de una red. Una red viva, emocional, invisible, pero tremendamente influyente, el sistema. La terapia sistémica propone que no hay una sola causa para un malestar. Porque las personas no actuamos solas. Actuamos en función de nuestro contexto, de nuestras relaciones, de nuestras lealtades inconscientes. Y muchas veces, de historias que ni siquiera nos pertenecen. ¿Nunca te pasó que en ciertas situaciones reaccionas, como si fueras otra persona? ¿Que te invaden emociones que no sabes explicar, pero que te dominan por completo? Tal vez, en ese instante, estás repitiendo un patrón que no es tuyo, sino de tu sistema. Entender que somos parte de un sistema cambia todo. Porque deja de tener sentido culpar al individuo. Y empezamos a observar los vínculos, las dinámicas, los roles. Y los silencios. En terapia sistémica, no se pregunta, ¿qué te pasa? Sino, ¿qué está pasando en tu sistema que te llevó a manifestar esto? Imagina que alguien sufre de ansiedad profunda. En lugar de centrarse solo en la mente de esa persona, la terapia sistémica pregunta, ¿qué pasa en su familia? ¿Qué lugar ocupa esa persona en su hogar? ¿A quién está intentando inconscientemente salvar, compensar o pertenecer? Porque en esta mirada, el síntoma no es solo individual, es sistémico. Es como un semáforo que se enciende para señalar un desequilibrio. No solo en ti, sino en todo el entramado al que perteneces. Y esto, aunque parezca nuevo, es algo que muchos sienten sin saber cómo nombrarlo. La sensación de estar repitiendo la historia de mamá. El miedo inexplicable que sentías de niño, cuando papá llegaba. La culpa que no sabes de dónde viene, pero que te impide avanzar. Pero, ¿cómo se observa un sistema? ¿Cómo se hace visible lo invisible? ¿Y cómo puede cambiar la vida de alguien, el hecho de incluir a su familia en el proceso terapéutico? Quédate porque en los próximos minutos conocerás la esencia y el surgimiento de la terapia familiar sistémica y cómo aplicarla en tu vida. ¿Por qué puede cambiar la forma en que entiendes tu historia? Lo que hoy llamamos terapia familiar sistémica nació del deseo profundo de mirar el sufrimiento humano desde otro lugar. Pero, ¿qué pasa cuando una persona sufre no por lo que le pasa por dentro, sino por lo que vive cada día en su entorno?
¿Y si el síntoma no es una patología personal, sino una respuesta desesperada de un sistema que busca equilibrio? Así fue como, poco a poco, algunos terapeutas empezaron a hacer algo revolucionario. En lugar de mirar solo a la persona, invitaron a su familia a la consulta. Lo que sucedió entonces fue impactante. Personas que llevaban años en terapia individual sin grandes avances comenzaban a transformar sus síntomas cuando se trabajaba con su sistema familiar. Porque en muchas ocasiones, el problema que se expresa en uno tiene raíces profundas en los vínculos, en los roles, en las lealtades invisibles. Ya no se trataba de encontrar culpables en la familia. Se trataba de entender cómo las dinámicas, a veces dolorosas, otras veces amorosas pero desordenadas, podían afectar la vida emocional de todos sus miembros. Fue entonces cuando surgieron escuelas y terapeutas que hoy son referencia mundial. En Estados Unidos, el grupo de Palo Alto revolucionó la comprensión de la comunicación humana. Ellos no solo escuchaban lo que las personas decían, también observaban lo que sus cuerpos callaban, gestos, silencios, contradicciones. La Escuela de Milán, en Italia, propuso herramientas innovadoras como el interrogatorio circular, que permitía entender cómo cada miembro de la familia influye en los demás. Y desde América Latina, el médico argentino Salvador Minuchin transformó la terapia al trabajar con familias de sectores vulnerables en Nueva York, creando lo que hoy se conoce como el modelo estructural. Pero, ¿qué es exactamente un sistema familiar? ¿Cómo se observa, cómo se escucha, cómo se interviene sin caer en el juicio o la culpa? Te lo contamos a detalle para que lo comprendas y así logres para tu vida y tu entorno revelar de dónde vienen muchas de las circunstancias y dificultades que vives actualmente. Quédate y escucha porque te sorprenderá. Imagínate esto, un niño de 10 años, con problemas de conducta en la escuela. Su madre lo lleva a terapia porque ya no sabe qué más hacer. Y lo que ocurre allí no es lo que ella esperaba. En lugar de preguntarle al niño qué le pasa, el terapeuta pide ver a toda la familia. Papá, mamá, hermana. Y cuando todos se sientan en el consultorio, algo empieza a hacerse visible. No es el niño el que tiene el problema. El niño manifiesta el síntoma, pero es el sistema familiar el que está desordenado. Y aquí ocurre algo profundamente humano. Cuando los padres se reconocen, cuando el silencio se vuelve palabra, cuando lo no dicho sale a la luz, el niño empieza a cambiar. A veces, el más pequeño de la familia es quien grita con el cuerpo lo que nadie se anima a decir. A veces, la ansiedad de una adolescente encierra la tristeza de una madre que nunca fue escuchada. A veces, el insomnio de un hombre es la forma en que el sistema le dice que algo quedó pendiente con su padre. El terapeuta sistémico no busca culpables. No etiqueta. Observa el sistema. Escucha la comunicación. Lee entre líneas. Mira lo que no se dice. Y sobre todo, hace preguntas que no se hacen en una terapia tradicional. Porque a veces, sanar también implica mover estructuras invisibles. Y en muchos casos, eso da miedo. Porque cambia todo. Curiosamente, muchas personas sienten que cuanto más quieren sanar, más se intensifican sus síntomas. ¿Y si te dijera que eso no es un error, sino parte de un sistema que se resiste al cambio? Ahora bien, si el síntoma no surge en el vacío, y si está al servicio de un sistema, cuánto de ese sistema viene no solo de tu familia cercana, sino de generaciones anteriores. En una terapia sistémica, el cambio no se busca únicamente en el individuo, se busca en el sistema. Por eso, cuando una persona llega con un síntoma o un malestar, lo primero que se considera es, ¿a quién está conectado eso que le pasa? ¿A qué historia no resuelta puede estar atado ese sufrimiento? Y aquí entramos en el territorio de las herencias invisibles, donde no solo se trata de lo que viviste tú, sino también de lo que vivieron los que vinieron antes de ti. Aplicar el equilibrio en una terapia sistémica implica mirar el sistema completo. Reconocer las dinámicas que sostienen un síntoma y comprender qué función cumple dentro de ese sistema. A veces, un síntoma aparece porque hay alguien excluido, un miembro del sistema familiar que fue olvidado, rechazado o juzgado. Y el sistema, como un organismo vivo, tiende a compensar eso. Entonces, alguien más, una generación después, carga con lo que no le pertenece, en un intento inconsciente de restaurar el orden.
El equilibrio no se alcanza eliminando el síntoma a toda costa. Se alcanza cuando ese síntoma deja de tener que existir, porque el sistema ha sido reorganizado. Cuando lo que estaba oculto se mira. Cuando lo que fue negado se nombra. Cuando lo que fue excluido se reintegra con dignidad. Por eso, una de las claves en la terapia sistémica es la inclusión. Incluir al abuelo del que nadie hablaba. Incluir al hermano que murió al nacer. Incluir a la madre que no pudo criar. Porque lo que no se incluye, se repite. Y lo que se mira con amor, deja de gritar en forma de síntoma. Muchos de los patrones que repetimos no son solo nuestros. Nos habitan frases que no dijimos, emociones que no comprendemos, reacciones que parecen automáticas. Y cuando uno se detiene a mirar, a través de la lente del sistema familiar, algo empieza a ordenarse. No se trata de culpar al pasado, ni de vivir en él. Se trata de darle un lugar. Cuando mamá tiene su lugar, y papá también. Cuando los abuelos son reconocidos por lo que pudieron y lo que no. Cuando los hijos dejan de ser pareja emocional de sus padres. Entonces el sistema respira. Y con eso, la persona también. En ese proceso, el terapeuta sistémico actúa como un facilitador del orden. Observa los desórdenes invisibles, y propone intervenciones que no buscan imponer soluciones, sino generar movimientos internos y relacionales. A veces basta con una pregunta bien hecha. A veces con una frase que nombra lo no dicho. A veces con un gesto simbólico que coloca a cada quien en su sitio. Porque el alma familiar tiene sus propios órdenes. Y cuando esos órdenes son respetados, el amor puede fluir sin distorsión. Por ejemplo, si una hija está repitiendo la historia de dolor de su madre sin saberlo, no basta con decirle haz tu vida. La terapia busca mostrarle cómo esa lealtad invisible opera dentro de ella. Y una vez que eso se revela, se abre el espacio para tomar decisiones conscientes. Para decir, desde el alma, mamá, honro tu historia, pero ahora me doy permiso para vivir la mía. Esa frase, dicha con verdad, tiene más poder transformador que años de esfuerzo sin dirección. Así se construye el equilibrio, no negando el sistema, sino reconciliándonos con él. No repitiendo por amor ciego, sino amando con los ojos abiertos. No huyendo de lo que nos duele, sino integrándolo con respeto. Porque el dolor solo se repite cuando no ha sido visto. Y cuando se ve, cuando se le da sentido y lugar, entonces se transforma. Y quizás aquí empieza una de las comprensiones más bellas de la mirada sistémica, que cada dificultad que vivimos puede ser una puerta de entrada a la sanación del sistema. Que nuestros síntomas pueden ser, aunque dolorosos, una forma de amor. Torcida, sí. Inconsciente, también. Pero profundamente leal. Y cuando esa lealtad se vuelve consciente, ya no necesitamos sufrir para pertenecer. Ya no necesitamos enfermarnos para ser vistos. Podemos elegir otro camino. Uno que honre el pasado, sin repetirlo. En este punto, tal vez podemos entender algo esencial. El cambio no llega desde el juicio ni desde la corrección. Llega cuando podemos mirar el sistema con otros ojos. Cuando dejamos de preguntarnos quién tiene la culpa, y empezamos a preguntarnos para qué está ocurriendo esto, qué está tratando de equilibrar este dolor. ¿Qué historia no contada se está manifestando aquí? Y ese, tal vez, es uno de los regalos más grandes de esta mirada, nos devuelve el poder de comprender sin destruir, de transformar sin violentar, de sanar sin negar lo que fue. Porque cada sistema, por desordenado que parezca, está haciendo lo mejor que puede para sobrevivir. Y cuando eso se ve, con amor, algo se afloja. Algo se ordena. Hasta aquí hemos hablado de teorías. De ideas poderosas que desafiaron la manera en que entendíamos el sufrimiento humano. Pero esas ideas no se quedaron en los libros. Fueron llevadas a la práctica, a los consultorios, a las casas, a las familias rotas. Y fue allí donde el paradigma sistémico mostró toda su potencia. La primera gran escuela que convirtió estas ideas en acción fue la Escuela de Palo Alto, también conocida como la Escuela de la Interacción. Surgida en California, sus investigaciones entre 1952 y 1966 quedaron registradas en un libro fundamental, La Teoría de la Comunicación Humana. Allí se comenzó a estudiar la conducta no como algo individual, sino como un producto emergente del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que los síntomas no son propiedad de una persona, sino que emergen de las dinámicas relacionales que se repiten una y otra vez en la familia.
Por eso, para los terapeutas de Palo Alto, lo importante no era lo que la persona decía que le pasaba, sino lo que ocurría en la interacción. ¿Qué lugar ocupaba cada miembro en la secuencia de comportamientos? ¿Qué patrones se repetían? ¿Qué mensajes, explícitos o implícitos, sostenían el problema? Ya no se trataba solo de interpretar el inconsciente, como en el psicoanálisis, sino de observar los ciclos comunicacionales en tiempo real. Y no se quedaban solo en las palabras. Observaron el cuerpo, los gestos, las miradas, las distancias. Comprendieron que todo comunica. Y que muchas veces, lo que enferma no es lo que se dice, sino lo que no se puede decir. Lo que se calla, lo que se insinúa, lo que se contradice. De ahí surgió una pregunta que marcó el camino: ¿qué función cumple este síntoma dentro del sistema? Porque cuando entendemos el sistema, dejamos de buscar culpables. Y empezamos, por fin, a sanar. La terapia sistémica no quedó atrapada en las paredes de un consultorio ni se limitó al tratamiento de familias nucleares. Con el paso del tiempo, esta mirada se expandió hacia otros campos de la salud mental, de la educación, de lo social, incluso del trabajo comunitario. Y es que una vez que ves el mundo desde la perspectiva sistémica, ya no puedes dejar de verlo. Dejas de mirar síntomas y empiezas a ver contextos. Dejas de culpar a personas y comienzas a escuchar relaciones. Dejas de decir qué le pasa a él, y comienzas a preguntar qué está pasando entre todos. Hoy en día, el modelo sistémico se aplica en múltiples escenarios. En casos de trastornos de conducta infantil, por ejemplo, en lugar de etiquetar a un niño como hiperactivo o oposicionista, se indaga sobre qué está expresando ese niño con su conducta. ¿Qué lugar ocupa en su familia? ¿Qué está intentando equilibrar con sus reacciones? ¿Qué tensiones está absorbiendo? En trastornos alimentarios, la mirada sistémica no se enfoca exclusivamente en el cuerpo o la relación con la comida. Se pregunta, ¿qué expresa este síntoma dentro de la historia familiar? ¿Qué conflictos está intentando resolver simbólicamente? ¿A quién está siendo leal la paciente con su autonegación? ¿Qué orden inconsciente está respetando? También en el abordaje de adicciones la terapia sistémica trajo un giro radical. En lugar de ver la adicción como un fracaso individual, se la considera una respuesta relacional. Algo que emerge dentro de un sistema que no encuentra otra manera de metabolizar su dolor. En muchos casos, se trabaja en grupos, donde el síntoma deja de ser solo una carga para volverse una oportunidad de comprensión compartida. Porque cuando el sufrimiento se pone en palabras y se escucha en red, algo empieza a cambiar. Y quizás uno de los mayores aportes actuales de la mirada sistémica es que no se basa únicamente en lo que una persona dice, sino en cómo lo dice, a quién se lo dice, qué silencio guarda, qué tono usa, cómo se sienta, cómo mira. Todo comunica. Todo forma parte de un circuito. Y el terapeuta, lejos de ser neutral, también entra en ese sistema. Su presencia, su historia, su forma de preguntar, modifican el proceso. Por eso, cada sesión sistémica es única. Porque no se trata de aplicar fórmulas, sino de construir un encuentro. El terapeuta no viene con la verdad bajo el brazo, sino con la escucha abierta, con la mirada compleja, con la disponibilidad de implicarse desde lo humano. Hoy, el pensamiento sistémico ya no es solo un enfoque terapéutico. Es un modo de estar en el mundo. Una forma de entender las relaciones, el cuerpo, el alma, el dolor, el amor. Y también, una forma de sanar. Porque sanar no es eliminar el síntoma, sino comprender su sentido. Y cuando entendemos para qué apareció ese síntoma, podemos empezar a preguntarnos, ¿qué necesita este sistema para recuperar su equilibrio? ¿Qué necesita esta familia para volver a fluir? ¿Qué necesita esta historia para dejar de repetirse? Y ahí comienza lo más bello de todo, el acto de reparación. Si llegaste hasta aquí, tal vez hay algo dentro de ti que viene buscando respuestas desde hace tiempo. Tal vez te cansaste de mirar solo hacia adentro, culpándote por todo. O de mirar hacia afuera, esperando que el mundo cambie por ti. Lo que propone la terapia sistémica no es que busques culpables, ni que te hundas en lo que pasó. Lo que propone es que mires el sistema. Que observes el lugar que ocupaste. Que reconozcas las dinámicas invisibles que sostuviste con amor, aunque dolieran. Y que preguntes, con humildad, ¿qué sentido tiene lo que viví? ¿Para qué mi alma sostuvo este patrón? ¿Y qué lugar puedo tomar hoy para sanar?
Porque sanar, desde esta mirada, no es cortar con tu historia. Es incluirla. No es desentenderte del dolor de los tuyos. Es comprenderlo, y elegir otro camino. Y aplicar esto a tu vida es más simple de lo que parece. No necesitas tener la teoría perfecta ni entender todos los modelos. Solo necesitas comenzar por una decisión consciente. Dejar de ver el síntoma como un enemigo, y empezar a escucharlo como un mensaje. Preguntarte con amor: ¿qué está intentando equilibrar mi ansiedad? ¿Qué está expresando mi cuerpo cuando duele? ¿Qué lugar familiar estoy ocupando que no me corresponde? Y cuando lo haces, algo cambia. Te das cuenta de que no estás roto, estás conectado. Que no estás fallando, estás sosteniendo algo más grande. Y que puedes devolver con amor lo que no te pertenece, para tomar finalmente tu lugar en la vida. Porque eso es sanar desde una mirada sistémica. Entender que lo que hiciste hasta hoy fue lo que supiste hacer. Y que hoy puedes elegir otra forma. Una forma que incluya tu historia, pero no la repita. Una forma que te permita vivir tu vida, y no la de otros. Hoy has dado un paso enorme para buscar el cambio en las circunstancias de tu día a día, pero este es solo el comienzo para conseguir algo realmente transformador. Suscríbete a este canal. Aquí hablamos de todo eso que no se suele hablar. Aquí te compartimos cada semana un nuevo café para el alma. Historias, miradas, reflexiones y herramientas desde la terapia sistémica, las constelaciones familiares y el corazón humano. Porque sí, todos merecemos un lugar donde sentirnos comprendidos. Y si este canal puede ser ese lugar para ti, bienvenida o bienvenido a casa.